Hola, hoy te voy a explicar cómo realizar las 4 actividades que están propuestas como actividades finales de la primera evaluación. En primer lugar, la actividad 1 nos dice: crea un diagrama de flujo, es decir, un algoritmo que solicite al usuario dos números enteros sin parte decimal y que muestre en la pantalla el número mayor de los dos. En el caso de que los dos números sean iguales, puedes mostrar en la pantalla cualquiera de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear un algoritmo que solicite al usuario dos números. Estos dos números serán almacenados en dos variables, cada una con su nombre, su identificador, para posteriormente comparar cuál de ellos es mayor. Una vez sepamos cuál de ellos es mayor, tendremos que mostrar en la pantalla ese número, el mayor. Vemos dos ejemplos. Si el usuario introdujera los números 5 y 6, en la pantalla debería mostrar el número 6, ya que es el mayor. Y si el usuario introdujera los números 8 y 8, en la pantalla debería mostrar el número 8, ya que son iguales y según el enunciado podemos mostrar cualquiera de ellos, si son iguales. Bien, debajo de cada actividad verás una serie de consejos que te serán muy útiles para hacer el ejercicio. Por lo tanto, en este ejercicio necesitarás como mínimo utilizar los símbolos que están explicados aquí en estos 4 puntos. Una vez acabado el ejercicio, el algoritmo debería funcionar más o menos de la siguiente manera. Yo los tengo en el programa Raptor. Vamos a darle al play para que veas cómo se comportaría este diagrama de flujo una vez que esté acabado. Estaría aquí en esta zona blanca, pero lo he ocultado. Procedamos a la ejecución, a ver qué sucede. Le doy al play y se nos abre un cuadradito pidiéndonos el primer número. Este número se almacenará en una variable, recordemos. Por ejemplo, voy a introducir el número 9. Le doy a OK y luego nos pedirá un segundo número. Escribo cualquier número, por ejemplo el 5, y según lo que nos dice el enunciado, aquí en la pantalla debería mostrarse el número 9, porque es el mayor de los dos. Efectivamente, el número 9 es el que se muestra. Vamos ahora a probar con otra combinación. Por ejemplo, la que aparecía en el enunciado. Un número, el 8. Otro número, el 8 también. En este caso mostramos cualquiera de los dos, que como son iguales, será el 8. Y ahora vamos a probar que el segundo número sea mayor que el primero. Entonces vamos a introducir un 3 y el segundo número un 56. Y como podemos observar, en la pantalla se muestra el mayor de los dos, el 56. El segundo ejercicio nos pone en su enunciado: crea un diagrama de flujo que solicita al usuario dos números enteros y que muestre en la pantalla el resultado de sumar ambos números. Tras mostrar ese resultado, el algoritmo solicitará otro número entero, un tercer número, al usuario, que será restado al resultado de la suma anterior. El resultado de la resta también debe mostrarse en la pantalla. Es decir, por ejemplo, si introducimos el número 4 como primer número y el número 2 como segundo número, en la pantalla, tras hacer estas dos acciones, debe aparecer un 6. Luego, tras mostrar ese 6 en la pantalla, el algoritmo debe solicitar un tercer número. Imaginemos que hemos insertado el número 1, por lo tanto, 6 menos 1 es igual a 5, y en la pantalla debe mostrarse el número 5. Como podemos observar, vamos a necesitar 3 variables en las que el usuario interactúa directamente, por medio de los símbolos de entrada de datos a través de teclado. Ya los conocemos. Bien, aquí abajo también aparecen la cantidad de símbolos mínimos que serán necesarios para resolver el ejercicio. Vamos a probar cómo sería esto en la realidad con el programa Raptor. Le damos al play, vamos a introducir los datos que aparecían de ejemplo para comprobar que todo está correcto. Vamos a introducir un 4, el primer número. Vamos a introducir un 2 como segundo número y lo que se debe mostrar a la derecha en la pantalla debe ser un 6, 4 más 2. Le damos OK y vemos un 6.
Acto seguido, se abre una nueva ventana solicitándonos el tercer número. Vamos a poner el 1, con lo cual se va a restar 6 menos 1 y se va a mostrar en la pantalla un 5. 6 menos 1, 5. El diagrama de flujo ha terminado su ejecución y nos ha mostrado los resultados correctos en pantalla. Vamos a probar un segundo caso. Vamos a introducir como primer número un 5, como segundo número un 5 también, con lo cual 5 más 5 debería mostrarse en la pantalla un 10. Efectivamente, eso es lo que sucede. Y el tercer número será restado a ese 10. Vamos a poner un 9. Con lo cual en la pantalla debería aparecer un 1. Perfecto. Ese sería más o menos el modo en el que se ejecutaría nuestro diagrama de flujo. Echémosle un vistazo ahora a la actividad número 3. Crea un diagrama de flujo que solicite al usuario un número entero y que después siga solicitando números a un segundo usuario hasta que vuelva a introducir el mismo número que puso el primer usuario. En el caso de que el segundo usuario acierte el número, el algoritmo debe mostrar en la pantalla un mensaje diciendo que ha ganado. Lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio es el típico juego de adivina un número, donde un usuario escribe un número en un papel y en este caso lo guarda en una variable y un segundo usuario empieza a decir números hasta que acierte el número que está escrito en el papel. Es decir, que está guardado en la variable que el primer usuario guardó o modificó. Aquí está explicado lo que acabo de comentar. Y un ejemplo sería que el primer usuario introduciera un número, eso se guardara en una variable, y el segundo tratará de adivinar ese número, escribiendo cifras aleatorias. Por ejemplo, 5, 2, 4, 8 y 7. Como 7 es el mismo número que introdujo el primer usuario, entonces el algoritmo, es decir, el diagrama de flujo, va a mostrar en la pantalla el mensaje ha ganado. ¿Cómo sería esto si lo realizamos en Raptor? Pues vamos a darle al play a ver lo que sucede. Se nos abre un cuadradito para el primer usuario para que introduzcamos un número. Vamos a decir, por ejemplo, el número 9. Y le damos a OK. Nos vuelve a pedir un número, ya en este momento está jugando el segundo usuario y el segundo usuario empieza a introducir números aleatorios. Por ejemplo, el 3. Le damos OK. Parece que no se ha mostrado en la pantalla que hemos ganado. Seguirá pidiéndonos más números. Vamos a probar con el 5. Le damos a OK. Parece que seguimos sin acertar. Vamos a probar otro. El 25. Le damos a OK. Tampoco. Y ahora vamos a introducir el número correcto. Vamos a suponer que el segundo usuario ha acertado el número, el 9. Le damos a OK. Y efectivamente en la pantalla se nos muestra el mensaje has ganado. Podríamos comprobar lo mismo utilizando otros números. Vamos a darle al play de nuevo y vamos a introducir un número, por ejemplo el 0. Le damos a OK y ahora el segundo usuario toma el control del ordenador y empieza a introducir números aleatorios. El 25. Parece que no es el 25. El 54. Parece que tampoco es el 54, el 5 parece que tampoco es el 5 y vamos a poner ya uno correcto para acabar, el 0, y parece que efectivamente el 0 sí era, por lo tanto se muestra en la pantalla el mensaje has ganado. Echémosle un vistazo ahora a la actividad número 4. Nos dice, crea un diagrama de flujo que solicita al usuario un número entero, sin parte decimal, y que después muestre en la pantalla el mensaje me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Tantas veces como diga el número introducido. Es decir, que si el usuario introduce el número 3, en la pantalla aparecerá 3 veces el mensaje que hemos hablado, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. 3 veces. Esto se da en la intro de Los Simpson cuando aparece Bart escribiendo en la pizarra una frase repetida veces. Bien, vamos ahora a ver cómo sería esto en Raptor, lo que sucedería al ejecutarlo bajo un programa real. Le damos al play
Vamos a rodar esto un poquito para abajo. Y nos abre una ventanita. Vamos a introducir un número, por ejemplo, el número 5. Y en la pantalla se mostrará la frase 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y se acabó. Vamos a introducir un número nuevo. Vamos a introducir el número 2. Con lo cual la frase debe aparecer en la pantalla 2 veces. 1 y 2. Y se acabó. ¿Qué pasa si introducimos el 1? Vamos a introducir el 1, pues la frase se mostrará una única vez en la pantalla. Muy sencillo, muy entretenido y espero que gracias a estas aclaraciones no tengas dudas o las menos posibles a la hora de resolver las 4 actividades evaluables del primer trimestre. Un saludo.